Hola amigos de Pasión por la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les traigo otra estrategia para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Esta se llama el miedo como estrategia de prevención. No te la pierdas. El miedo es un mecanismo que los seres humanos tenemos como defensa, de tal manera que con este podemos prevenir ciertas circunstancias que nos puedan afectar. El día de hoy les traigo una estrategia que está asociada a utilizar el miedo como una herramienta de prevención, como una estrategia que nos permita llegar a circunstancias que nos puedan afectar. Esta herramienta hay que saberla utilizar de tal manera que sea beneficioso y no que nos cause algunos retrasos o afectaciones a nuestros proyectos. Y un ejemplo sencillo es el siguiente. Cuando empezó la pandemia, los seres humanos teníamos miedo de podernos contagiar. Cuando empezamos a ver por televisión un ejemplo como lo que pasó a nuestros hermanos de Ecuador, donde la pandemia llegó a un punto en el cual los muertos se veían en la calle y la gente se empezó a asustar, empezó a tomar acciones para alejar estas circunstancias de su ser, de su cuerpo, de su núcleo familiar, de tal manera que no se vieran afectados. Entonces, el miedo a muchas personas le ayudó a prevenir el contagio del COVID-19. Cuando ya la pandemia empezó a transcurrir en el tiempo, las personas empezaron a perder el miedo a la pandemia y empezaron a incumplir unas normas de prevención que nos ayudaban a alejar estas circunstancias, estas consecuencias de nosotros, y empezaron entonces a aumentar los contagios y a las personas a empezar a morir por este virus. Dentro de algunas charlas que le he dado a los trabajadores, les hago énfasis en que no le perdamos el miedo a esta pandemia. Miedo no significa que tengamos pánico. Miedo significa que podamos saber cuáles son las consecuencias que nos causa este virus y que podamos tomar estas medidas de prevención que nos permitan alejarlo. Cuando le perdemos el miedo a ciertas situaciones, a ciertas condiciones, le cogemos exceso de confianza y esto va a llegar a que se materialice circunstancias que nos terminen afectando. Lo mismo quiero, amigo de seguridad y salud en el trabajo, que interiorices la parte positiva de esta reflexión que está asociada al miedo como estrategia de prevención y posteriormente se la haga llegar a los trabajadores. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Trabajar en alturas es una tarea de altos riesgos, con diferentes riesgos asociados a trabajar en alturas, pero entonces hacer la reflexión al trabajador. ¿Cuál es el miedo que usted tiene a trabajar en alturas? Entonces le va a decir, caerme y perder la vida o quedar en una situación de salud bastante compleja. Entonces hacer reflexionar al trabajador, tenemos un riesgo asociado a esta actividad, pero ¿cuál es el miedo realmente que yo debo de interiorizar y de saber de que debo tomar acciones preventivas para que este miedo no se materialice? Entonces, medidas preventivas asociadas a los diferentes estándares o diferentes acciones que se toman desde el área de seguridad y salud en el trabajo como herramienta de prevención para evitar de que se materialice este riesgo y con él este miedo que podemos tener como trabajadores de afectaciones a nuestro bienestar. Entonces es muy importante que podamos utilizar el miedo como una herramienta o una estrategia de prevención de circunstancias. Debo entonces tomar medidas de prevención, reconocer cuáles son los riesgos asociados a estas circunstancias, cuál es el miedo que tengo yo de que se materialice este riesgo. Un ejemplo, llegar a una edad ya con una enfermedad respiratoria, morir joven o morir antes de la fecha que uno considera prudente para vivir, dejar a mi familia sola. Entonces, ¿cuál es el miedo que nos lleva a nosotros a tomar esa prevención? Entonces preguntarle al trabajador, amigo trabajador, ¿a usted no le daría miedo dejar a su familia sola? ¿A usted no le daría miedo morirse?
a usted no le daría miedo perder una parte de su cuerpo, no le daría miedo quedar en una silla de ruedas. Entonces, puede que el trabajo le responda en su gran mayoría sí. A mí me daría miedo quedar en una silla de ruedas, quedar cuadrapléjico. Entonces decirle, listo, si nos da miedo, entonces actuemos con conciencia de que lo que estamos haciendo debemos de hacerlo de forma segura para evitar de que este miedo se nos materialice. Entonces, otro ejemplo sencillo que pasa muy común es, por ejemplo, vamos pasando por una calle, ¿cierto? En una calle oscura vemos una persona extraña dentro del lugar por donde vamos a pasar y nos da miedo pasar por esto. El cuerpo reacciona inmediatamente y nos da una alerta de que hay una condición de que nos puede causar una afectación. Entonces, ahí es donde tomamos las medidas de prevención necesarias para evitar de que se materialice este miedo y con pues las condiciones asociadas a los riesgos de esta condición. Entonces, la reflexión, amigos, de seguridad y salud en el trabajo es que realmente utilicemos la parte buena del miedo. Yo en este momento tengo miedo de contagiarme de COVID-19 y no quiero que se me quite este miedo, porque este miedo me va a ayudar a mí a mantener al 100 mis medidas de prevención, mis protocolos de bioseguridad para evitar contagiarme yo, evitar contagiar a mi familia y evitar contagiar a mis seres queridos. Lo mismo quiero que se replique para el resto de las condiciones de riesgos asociadas al área de seguridad y salud en el trabajo que puedan ocasionar afectaciones a nuestro bienestar. Hay otra parte que ya está asociada como a la parte negativa del miedo, por decirlo de esta manera, que es muchas veces ya desde la parte de la psicología, el miedo que se puede tener a ciertas superaciones dentro de la vida personal. Entonces, un ejemplo, lo que pasa es que a mí me da miedo hablar en público, me da pena hablar en público. Entonces, ¿cómo perder este miedo que realmente nos va a ayudar a mejorar como persona? Entonces, hay miedos que sí toca alejarlos, toca irlos superando de nuestras vidas, pero hay miedos que realmente hay que utilizar la forma positiva. Y como les digo, desde nuestra creación como seres humanos, como parte de la naturaleza, venimos con esta condición que nos ayuda a alejar situaciones situaciones o condiciones que nos puedan afectar. Entonces, la invitación es a no tenerle miedo al miedo, sino a utilizar esto como una herramienta de prevención que realmente, siendo de suma importancia, siendo bien utilizada, siendo bien explicada, créanme que nos va a ayudar a prevenir condiciones de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, los invito a analizar todos sus peligros, a identificar todos sus peligros, a analizar todos los riesgos de su organización, de tal manera que podamos sacar estrategias asociadas a cuál es el miedo que usted le tiene a este peligro, cuál es el miedo que usted le tiene a este riesgo analizado y qué acciones va a tomar usted para que este miedo no se materialice, para que usted no se vea afectado su bienestar. Entonces, espero que esta reflexión y esta estrategia le sirva. Me parece extremadamente importante, extremadamente fundamental. Creo que para la situación que estamos viviendo en este momento con el COVID-19 será extremadamente importante. Como le digo, el COVID existe y no debemos de perderle el miedo, porque en este momento pues estamos evidenciando las consecuencias de haber tenido exceso de confianza y de haberle perdido el miedo al COVID-19. Estamos en este momento viendo las consecuencias, por lo menos en Colombia, estamos viendo las consecuencias de haberle perdido el miedo al COVID. Estamos con capacidad al máximo en los hospitales, están muriendo mayor cantidad de personas, están aumentando los contagios. Entonces, espero que esta estrategia les sea útil y muchísimas gracias por tu atención. Recuerda, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Muy importante tus comentarios, recuerda que siempre los estaré leyendo y serán de suma importancia para poder construir entre todos conocimientos que nos ayuden a prevenir accidentes y enfermedades laborales.